Gracias, muchas gracias por estar con nosotros. Esta es la revolución del debate. En la llaga, yo soy Tony Aguirre y me da muchísimo gusto saludarles. Oigan, hemos empezado el año, lo he dicho a tambor batiente, creo que para nadie es un secreto todo lo que está sucediendo, ¿no? En Venezuela, en México, Trump, en fin, en California, todo ha sido un finalizar el 2004 de mil cosas, convulsas sobre todo, e iniciar el 2025 de igual manera. Pero, ¿qué va a pasar? ¿Hasta dónde van a llegar las cosas? ¿Hasta dónde va a llegar México con Trump? ¿Cómo le va a ir a Claudia Sheinbaum? ¿Qué va a seguir pasando en California, en Venezuela? En fin, todos estos asuntos que son interesantes también tienen un matiz energético, ¿no? Un matiz de energías, un matiz de destino, y por ello hemos invitado a una experta, nadie mejor que ella para hablar de estos temas. Es Marcela Robles, y así empezamos en La Llaga, la revolución del debate. Bien, Marcela Robles es una vidente y es una maestra espiritual, y le doy la más cordial bienvenida a esta emisión. Gracias, Marcela, por acompañarnos. Feliz año. ¿Qué tal, Tony? Gracias a todos por escuchar y yo feliz de estar aquí nuevamente. No, los agradecidos somos nosotros. Yo en particular, como buen Sagitario, me siento muy bendecido de tener la oportunidad de hacer este tipo de programas y con todo tipo de personajes y personalidades, ¿no? Tú lo sabes, Marcela, aquí manejamos la política y manejamos temas complejos, pero yo sí creo totalmente en la energía, en el poder superior, en el poder supremo, en el destino, en los astros, en las estrellas, y quién mejor que tú para arrojar luz en ese sentido. Marcela, ¿por qué terminó el 2004 como terminó y por qué arranca el 2005 de esta manera? Bueno, no es novedad que estemos nosotros, toda la humanidad, de alguna manera transformando internamente. Lo que para muchos es llamado el cruce hacia la nueva eternidad o el cruce hacia el nuevo humano, es la recapacitación interna de qué estamos haciendo ahora por este planeta y qué estamos haciendo por nosotros, cuál es la misión interna de cada humano. Entonces, el 2024 fue un año de mucho movimiento y mucho ajuste en la conciencia de todos nosotros, pero sobre todo darnos cuenta que la forma de gobernar, que la forma de enseñar, que la forma de recuperar la fe y la experiencia interna no puede continuar siendo como las últimas décadas. Por eso los gobiernos están cayendo, por eso todo lo evidente que antes para nosotros no lo era, a través de las redes sociales y a través de la cantidad bárbara de luz y energía que está entrando al planeta, se está evidenciando más para nosotros cómo lo que ya no funciona se tiene que destapar, cómo lo que estamos sintiendo con otros y con nosotros ya no funciona. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer en el 2025? Cambio, observación y reestructuración interna, porque venimos arrastrando muchos temas familiares, muchas decadencias que de alguna forma continuamos y continuamos repitiendo. El 2024 fue un cierre de experiencia para la humanidad de lo que viene más fuerte en la siguiente década. Muy fuerte, Marcela, y algo que está acaparando la atención de propios y extraños, ¿no? Porque va a tener repercusión mundial, repercusión global, es el regreso de Donald Trump al poder. Yo recuerdo que hicimos hace varios años un programa con predicciones al respecto. Bien, pues en aquel momento, afortunadamente, no ganó Donald Trump. Sin embargo, ahora sí, y va a tener más poder que nadie. Me decía Roy Campos el otro día que prácticamente nadie en la historia de la humanidad, Marcela. ¿Por qué gana Donald Trump? ¿Qué no ha aprendido la humanidad, ni los norteamericanos, ni el mundo entero ante esto? Bueno, Donald es un personaje completo, no nada más tiene esa capacidad y esa visión económica sobre un país. En ese momento yo hablé algunas cosas sobre eso y fui poco entendida en relación. ¿Qué es lo que sucede con Donald Trump? Donald Trump tiene una cualidad que muchos no han entendido y es esa capacidad de no
continuar llevando el mismo sistema de antes hacia lo que son los secuestros, las violaciones, todo lo que es la criminalidad. Él va a poder detener en cierta parte algunas intenciones o proyectos que tienen que ver con los países que están tratando también de destruir a Estados Unidos, y que de alguna forma esto conlleva a que él pueda ejercer su poder de una manera que beneficie a la humanidad. No tiene que ver con Estados Unidos. Estados Unidos va en decadencia. No van a poder controlar tanto desempleo, tanta conmoción que existe ahora y que las personas viven en las calles, ¿no? Es como tratar de ejercer el poder a través de lo que sea del sistema de gobierno actual y anterior. Entonces, la razón por qué él está regresando es porque no continuó con la misión anterior. No le dieron chance. Eso no tiene que ver con que sea una persona, como sabemos, que tiene cualidades que no nos gusta. Económica. Defectos, más bien defectos, ¿no, Marcela? Sí. Pero entiendo con esto que va a hacer cosas positivas de alguna manera y va a terminar su misión, ¿no? Al frente del país más poderoso del mundo, ¿cierto? Él está siendo apoyado por algunos clanes, vamos a llamarle clanes espirituales, que quieren que él ayude a las personas a que sean más conscientes. A pesar de que su otro yo, pues, tienda al racismo y tienda a no ayudar a las personas migrantes y demás que sabemos. Marcela, tú eres una dama, como se diría en el pasado, ¿no? Pero racismo, clasismo, homofobia, machismo y todo lo que termina en ismo. Claro, como hablé, es un personaje, pero no podemos focalizarnos en lo que hace un gobernante, como podremos hablar de gobernantes mexicanos o venezolanos o etcétera, ¿no? O sea, todos tienen algo a favor y todos tienen una ideología positiva y una ideología negativa. ¿Qué es lo que va a pasar con los sistemas de gobierno de aquí al 2032, por ejemplo? Se van a caer, se tienen que reestructurar, van a ser nuevos gobernantes mucho más jóvenes, que van a traer nuevas ideas para gobernar diferente. Ya no van a dar chance a que exista esta posibilidad de la corrupción, por ejemplo, porque va a ser muy evidente. ¿Por qué ahora él sigue siendo juzgado cuando está a punto de subirse al trono? Porque no lo están dejando. La conciencia que sí está activa del ser humano le está diciendo, tú tienes que pagar por eso que hiciste. Tú tienes que reflexionar por esto o no te vamos a dejar. A ver, Marcela, entiendo con esto que es buena, tiene algo de positivo o mucho de positivo el regreso de Donald Trump al poder, aunque parezca que no. Aunque sea una persona bélica y todavía esté tratando de alguna manera generar economía a través de guerras y otro tipo de temas internos, ¿no? Y externos políticamente, él tiene esta cualidad de experimentar de alguna forma, de ver a futuro lo que tiene que ver con el cambio climático, lo que tiene que ver con la alimentación, que ya no va a estar sufriendo todos los embrios a través de lo que estamos viendo ahorita, los huracanes, la cantidad de hielo o de frío que existe, los incendios van a acabar con los plantíos. Y entonces, ¿de qué vamos a comer? Él está viendo todo eso a futuro y también va a crear proyectos que en algún momento van a dar frutos y que la gente va a despertar. Eso es lo más importante de él, aunque lo demás se vea que es muy disfuncional y que no le guste a las personas. ¿Por qué Estados Unidos volvió a votar por una persona así? Porque tienen algo de conciencia. Tampoco es que la querida Kamala haya tenido mucha experiencia en esta proyección para poder también ofrecer algo a Estados Unidos. Es algo que tiene que ver con la conciencia de los ciudadanos estadounidenses. Marcela, no podemos dejar de lado pues a nuestro principal socio comercial, que es la Unión Americana, ¿no? Los Estados Unidos. La pregunta obligada, ¿cómo le va a ir a México con Donald Trump, quien ha pues amenazado, porque no puedo decirlo de otra manera, a nuestro país con deportaciones masivas, que sería pues también darse un balazo en el pie, porque la economía de los Estados Unidos funciona en gran medida, y eso tú lo sabes muy bien, con base en el trabajo de muchos mexicanos, ¿no? De muchos inmigrantes
y particularmente de nuestros compatriotas en la Unión Americana. Eso por un lado, pero por otro, pues también amenaza con aranceles y también amenaza con cambiarle el nombre al Golfo de México y muchas otras cosas, sin dejar de lado que quiere pues nombrar a los cárteles mexicanos, que eso yo estaría de acuerdo, como terroristas, terrorismo, y pues de ahí combatirlos. ¿Qué opina Marcela Robles de todo esto? ¿Cómo ve una vidente como tú esto? Hay que ver la fotografía completa. En esto no es nada más lo que está haciendo Estados Unidos con México, y ahí es donde nosotros fraccionamos la información. ¿Qué está haciendo todo el planeta para poder crear algo que funcione en nuestra comunicación y nuestra armonía como una humanidad? Entonces, ¿qué pasa? Hay lucha de poder. Estados Unidos no está contento con que México tenga una presidenta del lado izquierdo, ¿no? Entonces, cuando estamos sintiendo amenaza a través de uniones entre países que no son leales o no son fieles a las ideas del gran país, Estados Unidos, pues entonces tiene que de alguna manera tratar de manipular. ¿Qué es lo que va a pasar? Nos va a afectar mucho en cuestión de la importación, en cuestión de todo lo que nosotros vendemos para allá. Pero México tiene que aprender a utilizar esa venta de alguna manera interna para poderse recuperar de eso. Él lo que quiere es tomar de alguna manera control sobre México para no ser asediado por todas las líneas de comunicación que tiene con Venezuela y de alguna manera con Rusia, porque pues todos estos países están uniéndose, ¿no? Uniéndose como aliados. Entonces México tiene que tener cuidado con quién hace sus alianzas para no tener encima a un país tan grande como Estados Unidos. Por otro lado, es detener también claramente, esto no puedes hacer tú. Tú, Estados Unidos, no puedes influenciar, meterte o manejar con tus amenazas. ¿Por qué? Porque lo que está sucediendo es que ahora nadie sabe dónde está la pelota. Nadie sabe dónde está el pequeño control y los lingotes de oro. ¿Por qué? Porque el dinero está desapareciendo, porque se están cayendo los estados, todos los bancos financieros, está cayendo en bancarrota muchísima, todo lo que llamamos economías, ¿no? la economía, el ahorro. Ya nadie sabe en qué invertir. Si inviertes, a lo mejor te hackean y te sacan tu cuenta, que eso es lo que va a venir en la siguiente década, es todo el aumento de la inteligencia artificial y el manejo digital. Entonces conviene más tener otro tipo de activos que no estén en riesgo, como pueden ser los inmuebles o comprar oro, que tener este tipo de ansiedad por los manejos de los países. Los países no saben qué hacer ahora cuando están amenazándose en cierto tipo de guerras en Europa, Corea del Norte, China. Todo lo que está sucediendo ahorita es muy probable que más adelante, estamos hablando acerca de mayo, podamos ver algún tipo de guerra un poco más amplia de lo que es Ucrania y Rusia, por ejemplo. Entonces, México tiene que asegurar poder vivir sin estas importaciones de Estados Unidos o con quien tenga que ver, y no, y de alguna manera reforzar su economía interna, que es lo que está haciendo Estados Unidos. Quito a los migrantes, le doy trabajo a los internos y yo genero estructura más, una economía mucho más fuerte, ¿no? Con una estructura mucho más interna. O sea, ser más autosuficientes en México para no estar dependiendo tanto del extranjero y sobre todo de la Unión Americana. Somos su principal socio comercial y pues parece ser que no podemos estar sin esa parte en la economía mexicana. Simplemente las remesas, Marcela, no sostienen en gran medida el PIB en México, la economía de nuestro país. Entonces, Donald Trump va a salir avante de todo esto y yo te quiero preguntar, Claudia Sheinbaum en torno a Trump, ¿cómo la va a tratar? Porque, bueno, tiene características este personaje, ¿no? De misoginia, de machismo, como ya hemos dicho. ¿Se va a dejar Claudia Sheinbaum? Cuéntanos. Bueno, es una pregunta profunda, pero finalmente va a tratar de la misma manera que al expresidente.
Para él, la presidenta no es hombre o mujer, no, en ese sentido no va a tener ese tipo de actitudes con ella. Es más la manera en cómo yo intimido a México para que yo pueda tener, ¿no? Estados Unidos pueda tener el control sobre ti y lo que tú estés pensando hacer, como recibir a un presidente o un expresidente o cualquier otra figura pública y que esté aquí en México resguardada. Eso genera amenaza para Estados Unidos. Entonces, ella de alguna manera ha estado poniendo ciertos límites, pero yo diría que la presidenta tiene que ser como un poco más ingeniosa en la manera de su comunicación y ser muy clara para, a través de ella y sus asesores, poder tener esas comunicaciones internacionales abiertas y dejarle claro al presidente Trump que no necesariamente tiene que hacerlo de esa manera con amenazas. Y por otro lado, pues hay que ver el juego, ¿no? El juego de yo te pongo aranceles, ¿por qué? Porque tú eres aliado de Venezuela y también de China, y si China es castigado, pues entonces tú también. Sin embargo, esta es mi opinión. Yo lo único que digo es que a nivel espiritual o a nivel de conciencia, México tiene que crecer y abrir los ojos. Cuando el humano experimenta su parte de responsabilidad, de ser una persona honesta y ser una persona consciente de sus palabras y cómo tratas al hermano, cómo tratas al amigo, cómo tratas a tu pareja, cómo te tratas tú. Este tipo de personas van a ir creciendo y van a ir impulsando en la luz y en la conciencia a todos los demás mexicanos para que llegue el siguiente gobernante en la siguiente sexenio y sea una persona mucho más, vamos a decir, lo que traiga más el chip del verdadero cambio para México, independientemente de sea quien sea el gobierno del país, ¿no? Como Estados Unidos o cualquier otro que venga a crear aranceles o amenazas, pues la comunicación no va a funcionar correctamente si la cabeza, que es Donald Trump, tiene conflictos y sueños irreales como comprar Groenlandia, no lo sé, o ponerle límites a China con amenazas. Y lo mismo está haciendo el presidente ruso, ¿no? Todos amenazas y control y miedo de la humanidad. ¿Por qué? Porque hay una ganancia muy grande para ellos, que no están viendo que lo que están perdiendo realmente es mucho mayor. Oye, Marcela, antes de seguir con México, ahondando en su futuro, dijiste que las guerras que hay, ¿no? Sobre todo en la Franja de Gaza y la guerra en Ucrania, que se van a extender. ¿Qué ves tú en ese futuro oscuro, por cierto? Se está pidiendo y se está orando y se está mandando mucha energía al planeta para que eso no suceda. Pero es probable, te digo, que por mayo en adelante, abril, mayo, puedan haber algún tipo de intercambio de fuego y ya está involucrado algún tipo de alguna manera, los aliados. Y no estoy hablando exactamente de una tercera guerra mundial, pero sí una guerra mundial donde están ya más amplificados estas uniones o alianzas. Entonces, de nada sirve estar preocupados por lo que va a suceder ahorita en Estados Unidos, si Donald Trump va a escalar o no va a escalar, si hay amenazas mucho más grandes como el que pueda ser esto por años, ¿no? Que pueda ser una guerra por años. Entonces, lo que necesitamos nosotros es no tener miedo, estar conscientes de que nuestra presencia y nuestra voz tiene impacto y llevar eso donde sea que estemos, en Estados Unidos, México o cualquier otro país, para poder elevar la voz. Una de las cosas que pasó en Corea del Sur es que impusieron la ley marcial. Un familiar mío estaba por allá justamente ese día. Entonces, para mí fue extraordinario ver que a las 6 horas quitaron la ley marcial porque la gente salió a las calles. Entonces, lo que vamos a ver ahora es que no se va a permitir el abuso. Vamos a ver que la gente con conciencia va a decir, oye, ¿qué te pasa? Espérate tantito. Tienes que pensar que eso que estás haciendo le está afectando a todos nosotros. A ver, Marcela, ¿y los gobernantes de un nivel como Trump o Xi Jinping, etcétera, etcétera, no, el de Rusia, Vladimir Putin, etcétera, ¿crees que hagan caso de protestas y de el alzar la voz de los ciudadanos? En algún momento lo van a tener que hacer porque de otra forma van a ser derrocados.
O sea, No, pues ya vimos a Bashar al-Assad, ¿no? En Siria. sí, no estoy al tanto de Siria en ese momento, pero sí, eso es lo que va a suceder. O sea, si el presidente impone una ley marcial, hay dos: o se somete el pueblo o el pueblo se levanta. Y aquí el pueblo se levantó y ahora está siendo enjuiciado el presidente. ¿Quién sabe qué vaya a pasar en Corea del Sur? Pero, ¿qué es lo importante? Eh, las guerras solamente reflejan lo último de la decadencia del ser humano. En algún momento, en unos años, estaremos viendo cómo eso va a tener que cambiar. Todavía creen que estamos en la época de la colonización y que puedes cualquier pueblo o cualquier país llegar y quitarte tu tierra y te colonizo y ahora yo te domino. Eso es tan, de alguna manera, neandertal o tan inconsciente que se tiene que caer, tiene que dejar de funcionar ese sistema de colonización. Y va a ser a través de nosotros abrir nuestra conciencia, es decir, unirnos con lo que llamamos Dios y entender que ese no es el camino. Y entonces todo el planeta está viviendo de incendios, huracanes y todo esto porque se tiene que limpiar, los elementales limpian la conciencia del humano. Cuando entre más limpia esté, menos vamos a llegar a guerras, a hambre y a todo este tipo de situaciones que tenemos ahora, que es como si estuviéramos yendo totalmente a lo más profundo de la decadencia humana para poder ahora sacar la cabeza. Oye, Marcela, volviendo a México, ¿cómo le va a ir a México? Está la reforma al Poder Judicial, están las elecciones al respecto, ha sido convulso, ha sido rocambolesco. Se dice que Claudia Sheinbaum y Morena pues no van a soltar el poder y cada vez aglutinan más poder y sin contrapesos. ¿Esto va a afectar o de qué manera va a afectar a México este 2025? Toda esta cuestión convulsa a nivel político en nuestro país. Bueno, sin ser economista, lo único que puedo decir es que va a haber mucho más descontento. ¿Qué es lo que pasa con México? Tiene que tocar fondo también en sus realidades. Los programas tienen que estar realmente estudiados para que puedan funcionar. Para poder quitar la pobreza, pues hay que dar el paso de entender de dónde surge la pobreza. ¿Quién está tomando el dinero que antes era para ellos? ¿Dónde se está poniendo? Porque hay mucha más recaudación que antes, ¿no? Entonces, si los ciudadanos no están contentos, nuevamente va a haber mucha transformación social y mucha pues criminalidad. Desgraciadamente, ¿qué pasa con las personas que no tienen que comer? Vamos a necesitar apoyarlos y llevarlos a espacios donde puedan ser contenidos y reeducados y que puedan tener herramientas para poder salir adelante. Entonces, uno es atender los focos de siempre, eliminar el alcoholismo y la drogadicción que está subiendo, y por otro lado, quitar la corrupción. Y para eso todos sabemos que pues tiene que empezar con los lugares donde pues tal vez nadie ha entrado. Pero no podemos decir que le va a ir bien a México en los siguientes años porque seguimos con el mismo sistema. Tiene que haber un gobernante que sea más joven y que tenga realmente valores y que tenga esa proyección de llevar a México con una lealtad completa a lo que es la vida humana y en ese respeto buscar que estemos todos bien. Es decir, México no va a mejorar como quisiéramos en este año y en este sexenio, ¿es lo que me estás diciendo? Pues no, porque la presidenta todavía está en transición y todavía necesita acercarse mucho más a lo que es el pueblo. Lo que a mí me dicen mis guías ahorita es que el hecho de que ella sea mujer le da una ventaja sobre los demás gobernantes y es que tiene esa sensibilidad para poder realmente utilizar la sapiencia o lo que es la sabiduría de la mujer y la sensibilidad para sentir lo que los demás están sintiendo, para sentir y ver la pobreza como algo real y para realmente transformar. Entonces la oportunidad de México es esa, que la gobernante, nuestra presidenta pueda acercarse y realmente generar proyectos que tengan un largo plazo, ¿no? Y por otro lado, pues sigue con el mismo sistema de antes, teniendo un sistema que no sabemos si está siendo apoyado por el expresidente. Entonces,
la manera de gobernar va a reforzar pues los lineamientos que hay ahorita, que es la... Marcela, pero ¿qué te dicen a ti tus guías? Está meciendo la cuna, la mano que mece la cuna está en Chiapas, allá por Palenque, en un lugar de cuyo nombre no quiero acordarme. Ay, ¿qué preguntas me haces? Pues dice que eso, dicen los maestros que eso es irrelevante donde esté. Lo importante es si ella está permitiendo que sea dirigida o no, o si tiene sus propios valores, sus propias proyecciones. Sabemos que como una entidad funcionan, entonces lo ideal ahora es que permita a ella dejar de ser cuestionada y que permita ejercer su verdadero valor. Y sobre todo que México deje de impulsar esta comunicación, de estar entre diferentes políticos o partidos políticos donde simplemente está pasando lo de siempre, ¿no? Y es hacer menos a uno y permitir y evidenciar lo que está haciendo el otro, y nuevamente es una guerra interna. Lo importante es que no exista el sometimiento y que no existan las mentiras. Mientras eso no se deje de hacer, siempre van a estar los medios o van a estar los ciudadanos alzando la voz. Entonces, es el cuento de nunca acabar. Necesitamos nosotros, los ciudadanos, elevar nuestra conciencia independientemente de si el gobierno o los políticos no lo hacen. Por supuesto, por supuesto. Entonces, ¿cómo le va a ir a México en términos generales, Marcela? A nivel económico, a nivel político, bien, mal, regular. ¿Cuál es tu pronóstico así como muy general? 2025 nos va a ir regular, va a ir creciendo un poco la economía para finales de septiembre, octubre, y tal vez en un par de años veamos un poco de movimiento, pero va a estar muy similar al sexenio anterior. Va a estar complicado, difícil. La violencia, Marcela, que es el talón de Aquiles en este país, no solo de las autoridades, sino de los ciudadanos que la padecen, que cada día son más. ¿Va a terminar? ¿Qué va a pasar con eso en el 2025, Marcela? Bueno, terminar es una palabra fuerte, ojalá y terminara, pero entonces nuevamente es regresar al sistema educativo y a las posibilidades para las personas que están empezando a estar más pobres o están empezando a estar más desesperadas. Y la otra es que mientras no haya límites, pues entonces las personas que no tienen conciencia, es decir, que no están viendo lo que están viviendo, se les hace muy fácil llegar y robar. He visto algunos videos que hemos visto ahora en los centros comerciales que llegan 5 o 6 personas robando una joyería en un centro comercial a las 12 del día con personas adentro y no pasa nada. Antes no veíamos eso. Entonces, si no es caro, ¿no? Sinvergüenzada, si no hay suficiente control e inversión en el sistema policíaco, no sé cómo se le llama, al control sobre nuestra protección, entonces no hay inversión en eso y darles buenos salarios y demás a todos ellos también, para que no exista corrupción, pues entonces hagan lo que quieran. Y entonces, ¿qué hace todo el mundo? Pues todo el mundo se protege y lo que vamos a ver en un futuro no muy lejano es que va a haber civiles armados defendiendo sus casas. Esto se puede ir como espuma para arriba si no hay realmente un control. Y desgraciadamente, mientras haya hambre y nosotros no estemos ayudando a las personas como ciudadanos y como gobierno, pues entonces esto va a escalar y ya está escalando muchísimo. Necesitamos estar nosotros siempre en oración y conectados con la divinidad para que nosotros no hacemos paso de eso. Ahora sí que Dios nos agarre confesados. Marcela, quiero agradecerte profundamente tu tiempo, tu generosidad, tu bondad. A Sagitario le va a ir bien, me decías, ¿verdad? El año de Escorpio, afortunadamente, pero sí, Sagitario nos va a ir muy bien también, Tony, y no importa qué signo seamos, recuerda que el amor es lo que siempre nos tiene que dictar la pauta para llegar a la abundancia y cualquier otro tipo de acción interna, ¿no? Y hacia los demás.
Muy bien, pues muchas gracias, Marcela, gracias. Has arrojado luz y esperanza, pero también pues preocupación y más que eso, pues ocuparnos de que hagamos lo que nos compete y revisar nuestra espiritualidad y ejercerla aún más para que le vaya mejor a la humanidad y sobre todo a México. Gracias, Marcela, y feliz 2025. Muchísimas gracias y yo feliz de estar aquí. Hasta luego. Y nosotros más, muy contentos de tener a una vidente con esa generosidad y precisamente con esa visión de las cosas donde, reitero, repito, la energía y el destino tienen mucho, mucho que ver. Pues allí estuvieron las predicciones. Ojalá lo malo no sea tan malo y que lo bueno sea re bueno. Bien, ¿qué opinan ustedes al respecto? ¿Qué piensan de estas predicciones? Ya saben, comenten estos videos, denles like, envíen estrellas, hagan todo lo posible para que sigamos existiendo, subsistiendo y coexistiendo en la vorágine informativa convulsa también de nuestro país y el mundo. Esta fue la revolución del debate en La Llaga. Yo soy Tony Aguirre. Hasta la próxima. Feliz año nuevo.